Muy, pero muy buenas, ingeniera, compañeros. Espero que se encuentren bien, todos sanos en casa. En nuestro grupo nos tocó lo que es el tema de plan agregado. Empecemos por el primer punto. Definición. La planificación agregada, también conocida como planificación agregada de la producción o programación agregada, es un método para determinar la cantidad de producción y su desarrollo en el tiempo a mediano plazo. Traduce los planes anuales del negocio a un plan de producción, generalmente a mediano plazo. Si bien el plan de negocio suele estar expresado en unidades monetarias, como beneficios, ingresos y costos, el plan agregado de producción está definido por unidades de producción o por unidad de output o input agregada, como por ejemplo unidades del producto fabricadas u horas de trabajo, etc. Seguimos con el siguiente punto, que es objetivo. El objetivo principal de la planificación agregada es determinar la combinación de ritmo de producción, mano de obra y nivel de existencias que minimiza costes y logra satisfacer la demanda prevista. La palabra agregada se añade para denotar que se emplea una medida global de producción, es decir, la demanda agregada se obtiene sumando la demanda de todos los artículos, aunque sean distintos entre sí. El término agregado hace referencia pues a que no se desglose la cantidad de producción por detalles de productos. Es el enlace entre la planificación a largo plazo y la programación diaria de operaciones. Tiene como objetivo satisfacer la demanda estableciendo los volúmenes de producción en planificación agregada, estableciendo los volúmenes de producción en unidades agregadas, es decir, en familias de productos a lo largo de 12 meses y a costos operativos mínimos. Siguiente diapositiva, la planificación agregada persigue también los siguientes objetivos. Lo que son establecer el nivel de producción para el periodo, prever el nivel de inventario del periodo, responder ante las necesidades de la demanda, utilizar instalaciones al máximo de la capacidad, armonizar con los planes estratégicos de la empresa. Como siguiente punto tenemos lo que es la función. La función principal de la planeación agregada, en este caso, es especificar la combinación óptima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario disponible. La tasa de producción se refiere al mínimo de unidades terminadas por unidad de tiempo, horas, días. El nivel de fuerza de trabajo es el número de trabajadores necesarios para la producción y el inventario disponible es el inventario no utilizado, es decir, el remanente del periodo anterior. Aquí podemos simplificarlo mejor con una figurita que nos tiene las tres partes, lo que son inventario, producción y fuerza laboral, que ronda alrededor lo que es el plan de producción agregado. A continuación mi compañero dirá los siguientes puntos. Muchas gracias. Requerimientos para la planeación agregada. Para establecer un buen plan de producción es necesario tomar en cuenta dos puntos importantes. Como primer punto tenemos un pronóstico de ventas o plan de ventas. Tener el conocimiento del mercado y conocer el comportamiento de este nos permitirá utilizar la información necesaria para poder elaborar un plan de ventas que esté de acuerdo con nuestros objetivos, planes estratégicos y con nuestra capacidad física, financiera u operativa. Como siguiente punto tenemos los pedidos comprometidos. Cuando las empresas trabajan a pedido o por órdenes de trabajo, la planeación se vuelve bastante complicada, ya que se necesita recopilar bastante información, la cual es difícil de manejar. Este pequeño problema se puede superar si se planea a partir de la fecha comprometida de entrega del producto terminado. Esto quiere decir que el compromiso de entrega es la base del planeamiento. Metas de planeación agregada. La planeación agregada pretende cumplir y solventar ciertas metas. En este punto tenemos 3 metas a perseguir. Como primera meta es la de proporcionar niveles aceptables de producción, inventarios y pedidos pendientes, que han sido establecidos con anterioridad en un programa mayor a largo plazo.
La segunda meta es la de alcanzar por parte de la planeación agregada, es optimizar la utilización de las instalaciones para no tener estos colchones de seguridad que provocan costos adicionales y finalmente repercuten directamente en el aumento del costo del producto, además de la subutilización de las instalaciones, maquinaria, mano de obra, etc. Por último, se debe tener muy en consideración la estabilidad laboral observada desde el punto de vista del empleado. Esto provoca inseguridad, pérdida de voluntad y descontento, por lo que podría producir a mediano plazo una baja de oferta de mano de obra para la empresa. Decisiones basadas en la planeación agregada. Una vez establecida la base de la planeación agregada, se llegará a tener decisiones las cuales serán rápidas y eficaces. Estas llegarían a ser tal como establecer el nivel de producción o capacidad instalada, fijar políticas de inventarios, establecer la forma de trabajo de la mano de obra, horas ordinarias y horas extraordinarias, y establecer estrategias para el uso de la subcontratación. Para una planeación agregada se pueden tomar distintas estrategias. Estas estrategias nos permiten establecer un programa de producción a mínimo costo que satisface la demanda proveniente. Tenemos 4 estrategias principales. La primera, que sería la fuerza de trabajo variada con una producción exacta, una fuerza de trabajo constante que hace variar los inventarios e inexistencias, fuerza de trabajo constante por subcontratación y fuerza de trabajo constante horas extras. Como primera estrategia tenemos fuerza de trabajo variada, producción exacta. Consiste en trabajar con la cantidad de personal necesaria para cumplir con el plan de ventas. Se contrata cuando falta mano de obra y se despide cuando hay exceso de mano de obra. Esta estrategia reduce el costo del mantenimiento de las existencias y la responsabilidad recae directamente en la administración de la mano de obra. Como un pequeño ejemplo, tenemos este plan agregado en función a esta estrategia. Tenemos un periodo de 6 meses en los cuales cada mes tiene sus días laborales y la demanda establecida. Inicialmente, como pueden observar, en este punto se cuenta con una cantidad de 10 operarios actuales, pero los requeridos que se necesitan para el mes de enero son 6. Entonces, como se contrata y se despide, en este caso hemos tenido que despedir 4 para cumplir con la demanda. Bueno, continuando con lo que son las estrategias internas, vamos a pasar a hablar sobre lo que es la fuerza de trabajo constante. Bueno, esta es una estrategia de nivelación en la que se coloca el mismo número de trabajadores para todos los periodos en que se planea la producción. Este presenta ventajas como, por ejemplo, estabilizar el uso de la mano de obra, maximizar el uso de la capacidad instalada y trabajar a niveles altos de eficiencia. Esta estrategia consiste en que, por ejemplo, en el mes de enero se va a vender lo que son 2.900 juguetes y en el mes de febrero 3.700, pero la cantidad de operarios requeridos para ambos meses es el mismo, es decir, se va a mantener de manera constante, no importa si existe un incremento o un decremento en la demanda. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el siguiente método, la siguiente estrategia, que es la fuerza de trabajo constante o la subcontratación. Esta también es llamada outsourcing en algunos entornos. Bueno, en fechas recientes, esta opción se ha vuelto muy común en algunas compañías. Básicamente, significa que una compañía va a contratar a un proveedor u otro contratista para que genere toda la producción requerida o una parte de ella. Por ejemplo, si en el mes de noviembre
se llega a producir 10.000 juguetes y para el mes de diciembre existe un incremento del 20% y se requiere 12.000 juguetes y nuestra cantidad de operarios y nuestra planta solo abastece para 10.000, en esta estrategia lo que se hace es buscar otra empresa que me ayude con estos 2.000 juguetes y así poder cubrir toda la demanda del mercado. Acá podemos observar lo que es el ejemplo para subcontratar, donde se tiene lo que son los días laborales, se tiene la demanda, se calcula lo que son las unidades por operario, multiplicando los días laborales por la producción promedio por cada operario, que es un dato que nos brinda el ejercicio. Para calcular lo que son los operarios requeridos, lo que se hace es dividir la demanda entre las unidades por operario de todos los meses. Para poder calcular las unidades producidas, es los operarios que se están utilizando, en este caso serían 8, más lo que es por las unidades por operario. Las unidades disponibles no es más que las unidades producidas más el inventario inicial del anterior mes. Las unidades por subcontratar es la demanda menos las unidades disponibles. En este caso, si realizamos la resta, existe lo que son 40 unidades. En este caso, se tuviera que subcontratar una empresa que nos realice estas 40 unidades. Pasando a hablar de lo que es la siguiente estrategia, es la fuerza de trabajo constante u horas extra. Esta es una medida de ajuste sobre la capacidad. Lo que se quiere aquí es llegar a cubrir todas las unidades faltantes, produciendo lo que es un horario extemporáneo. Esta alternativa de tiempo extra ha sido muy común durante algunos años en muchas compañías. Recientemente, las empresas de ciertos entornos están reconociendo que ocasionalmente pueden ser recomendable conservar y pagar empleados, aunque no debe esperarse que estos generen un producto sin que exista demanda por él. En este caso lo que se hace es, por ejemplo, en el mes de noviembre, como ya sabemos, se están vendiendo lo que son los panetones. Entonces se va a producir 5.000 panetones. Pero para el mes de diciembre, como es Navidad y de acuerdo a la demanda, se va a incrementar en un 50%. Es decir, se van a necesitar producir 7.500 panetones. Pero estos 5.000 panetones lo producen en 8 horas. Entonces, para que yo pueda poder cubrir la demanda del mercado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contratar personas que me lleguen a trabajar horas extra para así poder complementar y cubrir toda mi demanda del mercado. Acá podemos observar lo que es un ejercicio en el cual lo que se hace, al igual que el anterior ejercicio, es calcular lo que son las unidades por operario, que no es más que los días laborales por la producción promedio por cada operario, calcular lo que son los operarios requeridos, que no es más que la demanda total entre las unidades por operario total. Seguidamente se toma en cuenta lo que son los operarios actuales, que esto es un dato del ejercicio. En este caso se tiene que contratar un operario, no tiene que ser despedido ninguno y se van a utilizar 9 operarios. Las unidades producidas son los operarios utilizados por las unidades por cada operario. Las unidades disponibles, por ejemplo, en enero, es las unidades producidas más el inventario anterior del mes anterior, que es un dato que nos brinda el ejercicio. Seguidamente, para poder determinar lo que son las unidades en horas extra, es la demanda menos las unidades disponibles, que en este caso serían 58. Para poder determinar lo que son esto, siempre y cuando se realiza cuando la demanda sea mayor a las unidades disponibles. Luego se calcula lo que son las horas extra totales, que no son más que las unidades en horas extra dividido entre la producción promedio por hora, que es un dato que de igual manera nos brinda el ejercicio y será visto más adelante de una manera más explícita. Y para poder calcular lo que son las horas extra del operario mes, lo que se hace es dividir las horas extra totales entre
los operarios utilizados. Estas son las 4 estrategias de lo que es el plan agregado de producción. Cuando tenemos un ejercicio resuelto con el método de persecución donde se aplicará el inventario cero. Como en los anteriores ejemplos, podemos observar una tabla de datos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando. En particular, este ejercicio habla sobre una compañía A y B que ha identificado la demanda para los siguientes 6 meses. Para poder ir completando la tabla del plan de agregado de producción, tenemos que tener en cuenta que también tanto los días laborales como la demanda son datos que nos facilita el problema. Y para poder saber el número de unidades que realiza cada operario, tenemos que multiplicar los días laborales por la producción promedio por operario. En cuanto a los operarios requeridos, es simplemente la división de la demanda mes sobre la unidad de operario mes. Y a comparación de los anteriores, en los operarios actuales varía desde el segundo mes para adelante, ya que el mes de enero son los operarios actuales iniciales. En los operarios actuales iniciales de febrero para adelante, los operarios utilizados son de un mes anterior, es decir, de febrero llegaría a ser enero, de marzo es febrero, Para poder saber cuántos operarios debemos contratar, simplemente tenemos que restar los operarios requeridos menos los operarios actuales. En cuanto a los operarios despedidos, simplemente son los sobrantes, es decir, es la resta de los actuales menos los requeridos. Cuando hablamos de los operarios utilizados, nos referimos básicamente a los operarios actuales. Las unidades producidas son igual a la demanda y las unidades disponibles en el mes de enero son las unidades producidas más el inventario inicial, que esto no lo están como dato. Para el mes de febrero decimos que son las unidades producidas de febrero más el inventario de enero y así sucesivamente. Cuando hablamos sobre el inventario, nos referimos a las unidades disponibles menos la demanda. Y las unidades faltantes es igual a la demanda menos las unidades disponibles. Con eso terminamos de completar la tabla de plan agregado de producción y de cierta forma usaremos los datos calculados para poder sacar los costos y completar lo que es la tabla de costo de plan agregado de producción. Y lo único que necesitamos hacer es multiplicar un dato que ya lo tenemos y otro que ya se ha calculado, que también tenemos. Como por ejemplo, por contratar es simplemente la multiplicación de operarios contratados por costo por contratar. Por despedir, los despedidos por costo por despedir. Por mano de obra, el costo de diario por jornal, por operarios requeridos, por los días laborales, por almacenar, inventario y por costo por almacenar, por faltantes, unidades faltantes, por costo por faltante, y lo que finalmente tenemos es un costo total que llegaría a ser la sumatoria de todos los totales de los anteriores costos mencionados. Y las unidades faltantes es igual a la demanda menos las unidades disponibles. Con eso terminamos de completar la tabla de plan agregado de producción y de cierta forma usaremos los datos calculados para poder sacar los costos y completar lo que es la tabla de costo de plan agregado de producción.
y lo único que necesitamos hacer es multiplicar un dato que ya lo tenemos y otro que ya se ha calculado, que también tenemos, como por ejemplo por contratar es simplemente la multiplicación de operarios contratados por costo por contratar, por despedir los despedidos por costo por despedir, por mano de obra el costo de diario por jornal, por operarios requeridos, por los días laborales, por almacenar inventario y por costo por almacenar, por faltantes, unidades faltantes, por costo por faltante, y lo que finalmente tenemos es un costo total que llegaría a ser la sumatoria de todos los totales de los anteriores costos mencionados. Buenas, este es el tema de planeamiento agregado, que es el método para determinar la cantidad de producción y su desarrollo a mediano plazo. En este caso, nosotros vamos a utilizar el método con horas extras. Ahora, como primer paso, tenemos que definir nuestro horizonte de planeación. En este caso van a ser 6 meses. Para ello necesitamos los datos de esos dos datos de esos meses. Entonces son los días laborales que cada empresa tiene, o sea, de cada empresa es diferente los días que trabajan, y la demanda, que pueden ser por datos de la empresa o también pueden ser por estudio de mercados. Ahora, como primera parte, nosotros vamos a calcular la suma total de los días laborales en los meses que nosotros vamos a hacer la planificación. Esto lo vamos a extender hasta acá. Ya. Luego tenemos que calcular las unidades por operario, que es igual a la producción promedio por operario. Esta va a ser una celda fija porque no va a variar para ninguno de los meses, por los días laborales pertenecientes a cada mes. Y lo vamos a extender hasta el mes de junio. Luego vamos a calcular los operarios requeridos. Esto es igual a la demanda total sobre las unidades por operario totales que tenemos aquí. Y estas dos van a ser constantes para todos los meses porque no va a variar. Tenemos 9.24. No existen 9.24 operarios. Entonces vamos a utilizar redondear al entero y tenemos 9. Esto va a ser constante para todos nuestros meses. En esta parte nosotros no podemos trabajar con la suma, entonces vamos a trabajar con el promedio de nuestros operarios requeridos para nuestro horizonte de 6 meses de planeación. Luego procedemos a calcular los operarios actuales. Los operarios actuales son iguales al operario inicial o del mes anterior. En este caso tenemos el dato de la cantidad de operarios, que en este caso son 8. Luego pasamos a calcular los operarios contratados. En esto existe una condicional y es la siguiente. Si nuestros operarios actuales son menores a nuestros operarios requeridos, entonces será igual a los operarios requeridos menos los operarios actuales, y si no, será 0. Para los operarios despedidos del mes de enero, es igual a una condicional en donde está que si los operarios actuales son menores a los operarios requeridos, entonces va a ser 0, y si no, va a ser igual a los operarios actuales menos los operarios requeridos. Para los operarios utilizados,
Para los operarios utilizados, tenemos la fórmula que son los operarios actuales más los operarios contratados del mes, estamos analizando para el mes de enero, menos los operarios despedidos. Entonces, estas tres celdas las vamos a extender hasta esta parte. Ahora, es importante acá calcular que dijimos que los operarios actuales son los operarios del mes anterior. Acá para el mes de enero teníamos los operarios iniciales, pero ya para el mes de nosotros de febrero, nuestros operarios iniciales o del anterior mes van a ser los operarios utilizados. Y vamos a ir extendiendo estas fórmulas hasta los demás meses. Ahora, para las unidades producidas. Las unidades producidas van a ser igual a los operarios utilizados por las unidades por operario. Esta va a ser constante y se va a calcular de la misma manera para todo. Y luego tenemos que calcular voy a bajar un poquito, las unidades disponibles. Las unidades disponibles van a ser igual a las unidades producidas más el inventario inicial. El inventario inicial que nosotros tenemos es de 120, que pertenece al anterior. Luego vamos a calcular el inventario. El inventario va a tener una condicional, que es si las unidades disponibles son mayores a la demanda, entonces será a las unidades disponibles menos la demanda, y si no se cumple esta condición va a ser 0. Entonces nosotros esta columna de inventario vamos a proyectarla en los demás. Ahora aquí nosotros sabemos que el inventario es igual a las unidades, las unidades disponibles van a ser igual a las unidades producidas del mismo mes que estamos hablando, más el inventario inicial. Este inventario va a ser el inventario que nosotros hemos tomado como inicial para el mes de enero, y este va a ser el inventario final del mes de enero, va a ser nuestro inventario inicial para el mes de febrero. Entonces vamos a tener esto y lo vamos a replicar en la siguiente. Una vez ya obtenido estos datos, vamos a ir a calcular las unidades en horas extras. Las unidades en horas extras es igual con una condicional, que es si las unidades disponibles son mayores a la demanda, entonces va a ser 0, y si no se cumple esto va a ser igual a la demanda menos las unidades disponibles. Perfecto. Entonces nosotros lo vamos a replicar en todo esto. Luego, para calcular las horas totales, vamos a usar las horas extras totales, es igual a la unidades en horas extras, dividido entre la producción promedio por hora. La producción promedio por hora tenemos como dato, y esta va a ser constante para todos nuestros meses. Esto lo vamos a replicar en los siguientes meses, y luego vamos a calcular las horas extras operario mes. Esto es igual a las horas extras totales dividido entre los operarios utilizados. Y esto también lo vamos a replicar. Vamos a trabajar con los totales, que va a ser la suma de
todos estos datos. Y esto lo vamos a replicar, excepto la del 9, porque aquí en esta parte nosotros vamos a trabajar con promedios. Promedio de estos 9. Y ya tenemos. Ya. Nosotros ya hemos encontrado cuántas horas extras va a trabajar por operario mes. Un operario va a trabajar en el mes de enero 3.22 horas más, que es de lo habitual. El donde vamos a tener más trabajos extras va a ser en el mes de abril, con 13 horas. Y nos dan un total de 22.22 horas. Luego vamos a calcular los costos por llevar a cabo este plan. El costo por contratar. El costo por contratar va a ser igual a los operarios contratados por el costo por contratar, que es de 300, y esto obviamente va a ser constante en todos los meses. Luego vamos a tener el costo por despedir. El costo por despedir va a ser igual a la cantidad de operarios despedidos por el costo por despedir, y esto por supuesto que va a ser constante. Y lo vamos a replicar en todos los meses. Ahora vamos a ir calculando el costo de mano de obra. El costo de mano de obra va a ser igual al costo diario por jornal, que es de $95. Esto va a ser constante por los operarios utilizados y por los días laborales que nosotros vamos a tener en cada mes, que va a ser en este caso 23 para el mes de enero. Y esto lo vamos a replicar para los siguientes meses. Luego vamos a calcular el costo por almacenar, que va a ser igual al costo por almacenar, que tenemos también como dato, ya son datos de la empresa, constante, y por el inventario, la cantidad de inventario. Aquí va a ser obviamente 0, porque para el mes de enero nosotros no tenemos inventario. Luego vamos a calcular el costo por horas extras. Este va a ser el costo por hora extra, que es de 15, constante también, por las horas extras totales que vamos a tener. Entonces esto también lo vamos a extender para demás celdas y vamos a trabajar con la sumatoria, porque ya estamos hablando del costo total. Entonces va a ser a la suma. Estas sumas obviamente va a ser por el mes de enero, ya sea por contratar, despedir o por mano de obra. Vamos a tener, esto va para el mes de enero va a costar 20.400, y de la misma manera vamos a ir extendiendo, y eso se lo hace y por mes. Ahora vamos a calcular la suma, que va a ser por detalle, o sea, por contratar en los 6 meses nosotros vamos a gastar 300, y esto por supuesto que igual lo vamos a extender. Y acá tenemos en esta parte de o sea, es total, vamos a gastar 300 por contratar, por despedir 0, por mano de obra 111.150, 4.320 por almacenar, y así el costo total de todo este plan agregado de nosotros es de 118.770. El mes con menos gastos, el mes que nos va, está correcto, el mes que más económico en todo caso sería el mes de febrero, en donde vamos a tener menos gastos, y el mes más costoso sería el mes de mayo. Eso sería todo respecto al plan agregado de producción con el método de nivelación con horas extras. Bueno, continuando con la disertación, tenemos un ejercicio 3 del plan agregado de producción a través del método de nivelación o fuerza constante. Este método consiste en determinar una cantidad constante de recursos en un determinado periodo de planificación. Esto implica que la demanda va a ir fluctuando alrededor de la disponibilidad de estos recursos. Lo primero que hacemos es
definir lo que es el periodo de planificación. En este caso tenemos un periodo de mediano plazo de 6 meses. Luego definimos los días laborales por cada mes y por consiguiente la demanda de los productos que provienen de un pronóstico o de un análisis de mercado. También tenemos que definir muy bien lo que son nuestros parámetros establecidos. Para realizar lo que es este método de nivelación o fuerza constante, yo ya lo he planteado y lo he realizado. Aquí voy a ir indicando cómo se saca cada uno de estos. Por ejemplo, en lo que son las unidades por operario, es la multiplicación de los días laborales por la producción promedio por operario, lo cual nos va a definir cuántas unidades puede producir los operarios por mes. Luego, para hallar lo que son los operarios requeridos, estos son igual a la división de la demanda total entre las unidades entre el total de las unidades por operarios, lo cual vamos a redondearlo para que nos salga un número exacto. Ahora, para los operarios actuales, esos operarios actuales son igual al periodo, a los operarios actuales iniciales para el mes de enero. Ahora, para los operarios contratados utilizamos lo que es una función condicional sí y decimos, si digo sí, si mis operarios requeridos son mayores a mis operarios actuales, contrataré lo que es la diferencia. Caso contrario, no contrataré a nadie. Ahora, la misma condición utilizamos para los operarios despedidos y decimos, si mis operarios actuales son mayores a mis operarios requeridos, entonces voy a despedir según esta diferencia. Caso contrario, esto va a ser igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, en el primer mes lo que voy a hacer es despedir a 4 operarios. En este primer mes se va a contratar y despedir a todos los operarios. En los siguientes van a ser 0. Para mis operarios utilizados, lo que hago es la suma de mis operarios actuales más mis operarios contratados menos los operarios despedidos. Y simplemente se desplaza hacia la mano derecha. Ahora, me ubico en mis operarios actuales del segundo mes. Que sería igual a mis operarios utilizados del mes anterior. Que sería mis operarios actuales utilizados en el mes de enero. Y lo que hago es desplazarlo hacia la mano derecha. Ahora, para calcular lo que son mis unidades producidas, también vuelvo a utilizar lo que es una condición. Entonces, esto sería igual. Si mis operarios utilizados, sería igual a la multiplicación de mis operarios utilizados por mis unidades por operarios. Ahora, para mis unidades disponibles, esto va a ser igual a lo que es mis unidades producidas más el inventario inicial que tenía del mes de diciembre, que es 50. Ahora, para seguir determinando lo que son mis unidades disponibles, voy a necesitar el cálculo del inventario. El inventario vamos a calcularlo a través de una condición. Habrá un faltante, entonces sería la demanda menos las unidades disponibles, si no es igual a 0. Y lo mismo
lo despliego hacia la mano derecha. Y así voy obteniendo lo que son mis unidades disponibles, sumándolo el inventario del mes anterior. De estas 4, igual le saco lo que es su total. Y de los operarios requeridos voy a ir sacando lo que es un promedio de todos los operarios hasta los operarios utilizados. Ahora, ya que tenemos lo que es la planificación de nuestra fuerza laboral, vamos a calcular los costos de planificación. Estos costos de planificación tenemos costo por contratar, costo por despedir, costo por mano de obra, por almacenar y por faltantes. El costo por contratar es igual a los operarios contratados por el costo por contratar a un operario. Y se lo desplaces a la mano derecha. Ahora, el costo por despedir va a ser igual a los operarios despedidos por el costo por despedir a un operario. Y igual lo voy a ir los dos desplazando hacia la mano derecha. Ahora, para el costo de mano de obra vamos a ir calculando la multiplicación. Se va a calcular a través de los operarios utilizados por días laborales por el costo diario por jornal. No se olviden que todos los datos que utilicemos de aquí tienen que ir con un numeral porque son datos únicos. Igualmente lo desplazamos hacia la mano derecha. Ahora los costos de almacenar van a ser igual al costo del inventario por el costo por almacenar. Y el costo por faltantes va a ser igual a las unidades faltantes por costo por faltante. Igual de todas maneras se lo desplaza hacia la mano derecha. Ahora se saca un total de cada mes. De enero, febrero, marzo, abril hasta junio. Y de estos totales se saca un otro total para determinar los costos, el costo total de planificación. Entonces, este plan agregado por producción tuviera un costo de $97.400 por el método nivel de fuerza constante. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.